Muy buenos días, hermanos, es un gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí, de aprender más de su palabra. Y bueno, en esta mañana vamos a hacer una oración para comenzar nuestra escuela de formación cristiana. Oremos, hermanos. Señor mi Dios, Padre Celestial, gracias porque nos has despertado esta mañana. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de continuar aprendiendo más de ti y de poder, Señor, llevar también a cabo cada una de las cosas que aprendemos. Ayúdanos, Señor, a que esto así sea. Te pido por el maestro, la persona que nos va a dar la clase el día de hoy, nuestro hermano Omar, que tú le des la palabra, sabiduría, y a nosotros, Señor, que nos des entendimiento. Y que podamos, tanto él como nosotros, poder pues agradarte a ti con nuestro servicio, con nuestro trabajo, y que estas palabras que nos llevaremos esta mañana, Señor, las podemos llevar a cabo. Gracias, Padre, te pido por todos mis hermanos que aún no han llegado, que los traigas, Señor, pronto y que estemos temprano en la clase. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, te agradezco, Padre. Amén. Aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, aleluya. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Dios con alegría, venid a Él con regocijo, reconoced que Jehová es Dios, que Él nos hizo y no nosotros mismos, pueblo suyo somos todos y ovejas de su prado. Aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, aleluya. Entrad por puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle y bendecid su nombre, alabadle y bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad permanece por todas las generaciones. Aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, aleluya. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió, Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayendo
trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y bondad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y bondad. Somos el pueblo de Dios. Buenos días, hermanos. La lectura de la Escuela de Formación Cristiana para esta mañana es en Primera de los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Dice así: porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Dios añada bendición a su palabra. El ministro como predicador. Después de defender en términos generales el éxito de la visita de los misioneros a Tesalónica, esto en los versículos 1 y 2, Pablo ahora procede a partir del versículo 3 a defenderlo más a detalle. En primer lugar, defiende en este versículo 3 y 4, defiende su ministerio en base a la predicación que ha expuesto a los tesalonicenses. No es difícil entonces distinguir detrás de cada frase de esta defensa los problemas o las probables acusaciones de los enemigos del Evangelio. En el caso de que decían acerca de la predicación de los misioneros, podemos decir que estaban atacando tanto su mensaje como sus motivaciones y sus métodos. ¿De qué manera? En cuanto a su mensaje, decían que era erróneo. En cuanto a sus motivaciones, decían que eran impuras. Y en cuanto a sus métodos, decían que se caracterizaban por engaño y la manipulación. Ante estas acusaciones, Pablo se defiende primero usando esta frase no. ¿En qué maneras? Su mensaje no procede de error. Sus motivaciones no son impuras. Sus métodos no emplean engaño. Y positivamente entonces afirma que su mensaje ha sido confiado o le ha sido confiado por Dios mismo. De ahí su completa veracidad, fiabilidad y autoridad. También sus motivaciones han sido probadas y aprobadas por Dios. Y sus métodos son tales que buscan agradar a Dios y no a los hombres. Sin duda, pues los enemigos querían asociar a los misioneros con los muchos predicadores que en ese tiempo andaban ya ambulando en toda esta zona, pseudofilósofos, hechiceros, charlatanes, estafadores, muchos de los cuales ejercían pues su mal llamada vocación motivados por claros intereses personales, como el afán de protagonismo, el deseo de lucro, la sensualidad carnal o el prestigio social.
Es importante entonces entender bien este trasfondo religioso cultural para poder entender también la urgencia y la clara defensa de Pablo en este versículo 3. Como ya hemos dicho, no estaba en juego solo la reputación personal de los misioneros, sino la solvencia y el prestigio del Evangelio y la perseverancia y la salvación eterna de los creyentes tesalonicenses. Si los enemigos lograban identificar a los misioneros con la multitud de estos pseudo misioneros que se proliferaban en aquel momento y desasociarlos de la religión verdadera del Dios uno y único, predicada en la sinagoga, lograrían también destruir la recién formada iglesia de Tesalónica. Y parecía que lo tenían relativamente fácil. Sin duda, muchos de los predicadores ambulantes traían consigo un aparato religioso impresionante. Deslumbraban pues por la magnificencia de todo lo que traían, su montaje, su equipaje y todo, o por la elocuencia de su discurso y el poder de su demagogia, por el carisma de su personalidad y las lisonjas con las que se ganaban a la gente, o por las artimañas que utilizaban para aparentar tener poderes sobrenaturales. Esto lo vemos muy claramente cuando Jesús, allá en Mateo 24:24, menciona esto, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. En contraste con estos pseudoapóstoles estaban Pablo, Silas y Timoteo. Habían llegado a Tesalónica sin abundantes recursos económicos y, por lo tanto, tenían necesidad de ganarse el pan trabajando duramente con sus propias manos. No se habían presentado con discursos elocuentes y su aspecto era pobre. No deslumbraban a los oyentes con espectaculares demostraciones del poder de Dios. Esto podía haber creado confusión aún en el ánimo de algunos que habían respondido positivamente ante su predicación. Un mensajero así, ¿puede realmente ser un apóstol del Dios verdadero? Veamos pues cómo se defendió Pablo. Pero antes, no nos olvidemos de lo que hemos dicho acerca de la providencia divina que permitió que el apóstol se encontrara en ese apuro a fin de hacer que pusiera por escrito estas ideas para nuestra edificación. Y concretamente, veamos en estos versículos un modelo inspirado por el Espíritu Santo, por el cual podemos medir nuestros propios ministerios homiléticos y pastorales, nuestras motivaciones en la predicación, nuestros métodos y nuestro mensaje. ¿Pueden pasar ilesos por la medición de este texto? ¿Podemos decir delante de Dios lo mismo en torno a nuestro ministerio que Pablo puede decir acerca del suyo y del de sus compañeros de esta misión? Vamos a empezar entonces con este versículo 3. Una exhortación sin error, como viene en el versículo 3a. La palabra traducida como exhortación, ahí en el párrafo de nuestra exhortación, no procede de error. De verdad es una pluralidad de significados. Puede significar súplica, ruego, apelación, exhortación, consejo, estímulo, bienestar. Realmente el sentido viene dado en cada caso por el contexto que rodea a esta palabra. Evidentemente, Pablo está hablando aquí del anuncio de las buenas nuevas en Tesalónica, y la palabra casi es sinónima de predicación. Por eso está ahí Hechos capítulo 13, versículo 15. Hechos capítulo 15 dice: y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces el contenido del mensaje lo ha definido ya en el versículo 2. El versículo 2 de este capítulo 2 dice:
pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran tribulación. Bueno, el Evangelio de Dios. Ahora está hablando de este mismo mensaje, pero en términos de su presentación. La palabra exhortación, pues, se refiere a aquel discurso mediante el cual los misioneros exhortaron, suplicaron o rogaron encarecidamente a los tesalonicenses a convertirse al Dios vivo. Entonces, hermanos, esta palabra sugiere, entre otras cosas, el espíritu en el cual los misioneros proclamaron las buenas noticias, y no se trataba de un mero repaso de verdades teológicas, sino del llamamiento urgente a recibir el mensaje predicado. Ni el contenido del mensaje ni la manera de presentarlo, como dice Pablo, fue con error. Esta palabra puede significar engaño, pero en el Nuevo Testamento se refiere siempre hacia la falsedad. La diferencia entre estos dos matices estriba, por supuesto, en que mientras el engaño siempre sugiere una intención maliciosa en aquel que lo practica, el error puede producirse de una manera hasta inconsciente. Uno puede equivocarse, podemos decir equivocarse sinceramente. De hecho, este había sido el caso de Pablo antes de su conversión. Su error fue grave. Dice, yo antes era blasfemo, perseguidor y agresor, y sin embargo no tenía la intención engañosa. Lo hice por ignorancia en mi incredulidad. 1 Timoteo 1:13 dice, y habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero ahora está libre, no solo de cualquier intención engañosa, sino de cualquier equivocación en el contenido de su mensaje. Cuando llegamos al versículo 4 en un breve tiempo, veremos las razones por las que se atreve a afirmar esto con total confianza y contundencia, pero las anticipamos diciendo que, puesto que el mensaje predicado por los misioneros no era una invención humana, sino que procedía de la boca de Dios, tenía que ser veraz y no podía ser falso. La palabra traducida como impureza, donde dice nuestra exhortación no procede de error ni de impureza, se presta para diferentes lecturas. Algunos comentaristas ven detrás de ella el hecho de que las motivaciones que los enemigos atribuían a los misioneros eran la codicia de dinero o ansia de honor. Pero la mayoría de estos comentaristas optan por una de estas dos lecturas. O bien le dan un significado generalizado y suponen que se refiere a cualquier clase de motivación indigna en el ministerio cristiano, o bien afirman que se refiere explícitamente a una impureza sexual. Quizás esta última lectura nos parezca inverosímil en nuestros días. ¿Cómo pudieron los enemigos caer tan bajo como para llegar al extremo mezquino de acusar de inmoralidad al apóstol? Sin embargo, a este respecto necesitamos recordar el contexto social y bíblico que está en nuestro texto. En cuanto al contexto social, debemos recordar o saber, mientras que hoy en día la religión se asocia más bien a ser un poco en el ascetismo y en la represión de instintos sexuales, en aquel entonces no era así. Si acaso, pues era al revés. En muchas de las religiones practicadas en Tesalónica había un fuerte ingrediente de sensualidad y de desenfreno en la participación de los cultos. Muchos templos casi eran prostíbulos en los que la inmoralidad sexual se justificaba mediante doctrinas religiosas y bajo el disfraz de ritos culturales. Por ejemplo, se enseñaba que la unión con un dios determinado se efectuaba a través de la unión carnal con las doncellas o con los mancebos consagrados a él dentro del templo.
Es de suponer que muchas personas seguían estas religiones y frecuentaban sus templos principalmente para desahogar sus apetitos sexuales. Igualmente, muchos de los maestros ambulantes participaban de una moral pues más que dudosa. Era pues un golpe ciertamente bajo, pero creíble en aquel entonces. Acusar a Pablo de ser uno más de ellos y de practicar la impureza sexual, sabemos a través de los apologistas de los primeros siglos de la iglesia que los judíos acusaban habitualmente de inmoralidad sexual a los cristianos. De hecho, gran parte de la apología de aquel entonces, o de la defensa en aquel entonces, consistía en que en que se practicaba ciertamente el apartarse de este apetito. Ahora bien, en cuanto al contexto bíblico, debemos recordar que, si bien es cierto que la palabra impureza aparece a veces en el Nuevo Testamento en contextos neutrales, en lo que es difícil precisar el significado. Allí donde el contexto es más determinante, se suele hacer referencia hacia la inmoralidad sexual. Así lo podemos ver en Romanos 1:24, donde leemos: Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Entonces, la misma palabra de Dios igual podemos ver 2 de Corintios 12:21, Gálatas 5:19, donde dice: las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad. Entonces, pero sin duda, la referencia pues más significativa, que es la que a continuación queremos dejar muy muy en claro, es en la siguiente lámina, y que respecto a esto es lo que estamos estudiando, esta palabra en Tesalonicenses. Primera a los Tesalonicenses 4:7. Entonces, hermanos, primera a los Tesalonicenses 4:7. Ahí mantenga su Biblia, o lo estamos pasando ahorita aquí en la pantalla. Muy bien. Sin duda es la referencia pues más significativa. Pues no nos ha llamado Dios a la inmundicia, sino a santificación. Entonces, hermanos, pues cae en el contexto en el que Pablo acaba de hablar largamente acerca de la inmoralidad sexual, y brevemente, si acaso, acerca del fraude económico. Por eso mismo, quizás hagamos bien en entender que los enemigos estaban acusando a Pablo de ser impuro en sus motivaciones. En general, insinuaban en concreto que actuaba por intereses sensuales e inmorales. Contra esas acusaciones, entonces, Pablo se defiende con contundencia, hermanos. Dice: nuestra exhortación no procede de error ni de impureza. No tenía una situación o un compromiso o una situación de querer o tener o desear alguna situación de índole inmoral o sexual. Nunca predicamos el evangelio en Tesalónica motivados por ninguna causa indigna. Nuevamente veremos entonces el lado positivo de esta defensa al llegar al versículo 4. Bueno, hermanos, vamos a llegar a la parte final de este versículo 3, donde tampoco hay métodos que dice Pablo los usamos el engaño. No es así, y se defiende. La tercera acusación que también se tiene y se ve en este versículo es que tiene que ver con los métodos utilizados por los misioneros en su evangelización. Según sus enemigos, habían empleado la decepción y la manipulación para ganar adeptos. En su origen, la palabra traducida como engaño procede de algo muy conocido en ellos, procede del mundo de la pesca, y se refería prácticamente al cebo o a la carnada que se coloca en el anzuelo. Sin duda, los predicadores ambulantes constituían
se constituían en esta clase de pescadores y utilizaban toda clase de trucos y duplicidades. Pero no así los misioneros de Jesucristo. No tenían interés alguno en engañar a sus oyentes, sino en proclamar la verdad de Dios con toda sencillez, sin esconder nada, sin falsificar nada y sin añadir nada al mensaje revelado. Ante los corintios, Pablo se defenderá con mayor amplitud ante estas mismas acusaciones. Podemos leerlo en 2 Corintios 4:2. Dice así: hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Entonces, hermanos, esta condición de no engañar, pues es algo innato en los misioneros, en los predicadores de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 4, pues se explicará por qué es que los métodos en Tesalónica fueron abiertos, transparentes y sin engaño alguno. Ahora, hermanos, nos compete a nosotros hacernos tal vez un chequeo espiritual y ver si podemos afirmar en torno a nuestro ministerio, al ministerio que estamos desarrollando, lo mismo que Pablo pudo reclamar para el suyo. Haga un análisis con estas preguntas. Dice: ¿está nuestro mensaje libre de error? ¿Están nuestras motivaciones libres de impureza? ¿Son nuestros métodos con los que estamos enseñando la palabra de Dios sin engaño? Porque ahora nos rodean en casa, familiares, personas, algunos invitados, y hay que ver que se esté predicando ciertamente bien el mensaje de la palabra de nuestro Dios, y que seamos claros a la hora de que estamos transmitiendo este mensaje. Lo digo, hermanos, porque desafortunadamente el énfasis en varias iglesias, en varias congregaciones, en el momento del culto, llega a ser muy egocéntrico. Esto es, que la persona debe de sentirse bien, y la verdad es que a veces muy poco teocéntrico. O sea, ¿qué es lo que Dios, cómo alabar a Dios, cómo ser agradecidos con Él? A veces es con tanta obsesión por las emociones, por las experiencias, y con tan poco conocimiento acerca de lo que Dios quiere, de cuál es su voluntad, que se ven en las Escrituras. Apenas hay algunos puntos de referencia por los cuales pues la gente puede reconocer la verdad y el error. Pero esto ha traído varios problemas, consecuencias, pues el espíritu de la nueva era, con énfasis en cuestiones introvertidas, sentimentales. Se está infiltrando en las iglesias a pasos que son muy, muy grandes, y parece que la mayoría de los pastores, algunos, pues ni cuenta se han dado. Pero lo más trágico que podemos ver en una congregación de creyentes bien intencionados, que aman al Señor, cómo pueden caer en la ceguera, en las trampas contra las cuales el apóstol Pablo nos está advirtiendo en esta carta. Porque a veces cantamos con aseveraciones que no tienen fundamento en la palabra de Dios, estamos proclamando con errores, dejándonos a veces llevar por alguna melodía, por el ritmo de la música, a veces por poner en tela de juicio motivaciones por las cuales están participando en el culto, prometiendo cosas que no son ciertas, ni siquiera en la propia experiencia personal. Y esto se está practicando entonces el engaño, y lo peor, el autoengaño, y enseñando también pues a nuestros hijos a veces a hacer lo mismo. Tengamos cuidado entonces a la hora de que practicamos o a la hora de que enseñamos el mensaje de la palabra de Dios. ¿Cómo prepararnos entonces
para esto? ¿Cómo prepararnos entonces para enseñar bien el mensaje de la palabra de nuestro Dios? Muy bien, es el siguiente versículo que vamos a ver. Primera a los Tesalonicenses 2:4. Hermano, quiero que deje ahí su Biblia en Primera a los Tesalonicenses 2:4, porque este versículo es tremendamente interesante. Pablo acaba de afirmar que su mensaje no contiene error, que sus motivaciones no son impuras y que sus métodos no emplean el engaño. Ahora se vuelve de lo negativo a lo positivo. ¿Cómo puede el siervo del Señor saber si sus motivaciones en el ministerio son limpias? ¿Cómo asegurarse de que está llevando a cabo su predicación para la gloria de Dios y no para recibir él mismo los aplausos del público? ¿Cómo reconocer el momento cuando la necesaria confianza en Dios para su sostenimiento material cruza la sutil línea divisoria que le separa de los deseos materialistas y convierte el ministerio desinteresado en una fuente de lucro? ¿Cómo saber cuando las ricas relaciones del amor fraternal que caracterizan el pastoreo o los fuertes lazos de afecto y entrega mutua que brotan legítimamente de la comunión cristiana están en peligro de traspasar los límites de una amistad edificante para convertirse en una relación malsana o con ya otras intenciones? Probablemente la respuesta correcta es que todos sabemos reconocer estas cosas cuando llegan a cierto extremo, pero que muy pocos sabemos identificarlas en su origen. Más bien, todos tenemos la capacidad de cegarnos y seguir creyendo que nuestras motivaciones son buenas, nobles y sanas, cuando de hecho han dejado de serlo. ¿Quién es capaz de reconocer su propio corazón? ¿Quién puede comprenderlo si es engañoso y no tiene remedio? Ni siquiera el apóstol Pablo se atrevía a afirmar que se conocía a sí mismo hasta el punto de poder garantizar la pureza de sus motivaciones. Por eso escribió a los Corintios en los términos siguientes: en cuanto a mí, es de poca importancia que yo sea juzgado por vosotros o por cualquier tribunal humano. De hecho, ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque no estoy consciente de nada en contra mía, mas no por eso estoy sin culpa, pues el que me juzga es el Señor. Por tanto, no juzguéis antes de tiempo, sino esperad hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Primera a los Corintios 4, 3 al 5. Así las cosas, ¿cómo es que Pablo acaba de decir que sus motivaciones no proceden de impureza? Desde luego no puede ser porque esté confiado en su propio análisis de sí mismo. Al menos no puede serlo sin que Pablo contradiga lo que dice a los Corintios. Pero de hecho no hay tal contradicción. Pablo no se fía de su propia autoevaluación, sino que dice explícitamente que es Dios quien le aprueba. Dice así: fuimos aprobados por Dios. Este verbo significa someter a prueba. Los misioneros han sido examinados por Dios y probados y luego aprobados. Segunda a Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Se han hallado auténticos y genuinos. Por eso Dios les ha encomendado el ministerio del Evangelio. Es la aprobación divina y no la opinión humana la que permite que Pablo pueda declararse inocente. Y solo es la aprobación divina la que justifica el ministerio actual de los misioneros. Dice así: como fuimos aprobados, y termina diciendo: así hablamos. Pero, ¿cómo sabe el apóstol que los misioneros son aprobados por Dios? Lo sabe en primer lugar porque Dios mismo había intervenido en distintas ocasiones de su vida para confirmar su llamamiento al ministerio. No dejaba de ser motivo de asombro para Pablo que Dios le hubiera elegido como apóstol.
se detecta este asombro detrás de su descripción del encuentro que tuvo con Cristo en el camino a Damasco. Lo podemos ver en 1 Corintios 15, 8 al 9, o en Hechos 9, 4 al 15. Y también, por ejemplo, en Efesios 3, 8, dice así: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Entonces, Pablo mismo también estaba asombrado de que él fuera llamado al santo ministerio, a predicar la palabra de Dios. Pero esto era porque él había sido aprobado, bueno, primero probado y después aprobado por Dios. Entonces, este texto es sumamente interesante y sumamente importante para todos aquellos que han puesto su mano en el arado, servir a nuestro Señor, predicar su palabra y mencionar: todos debemos de ser aprobados por Dios para predicar el mensaje del Evangelio con toda veracidad. No porque un hombre no lo diga, sino porque Dios nos ha llamado. Hermano, hermana, entonces tome estas recomendaciones en cuenta y pónganse en las manos de Dios o pongámonos en las manos de Dios para que Él sea el que confirme este llamamiento, y a la hora de que expongamos su palabra, que prediquemos su evangelio, digamos palabra de Dios y sea el Espíritu Santo el que toque cada corazón que escuche esta palabra. Dios le bendiga, hermano. Hasta luego. Llegó el momento de decir que fue un hermoso día hoy y que el Espíritu de Dios no se irá como lo hace el sol. Despídenos hoy, nuestro Dios, en paz, y bendice nuestro diario caminar. Despídenos en paz, Señor. Llegó el momento de decir que fue un hermoso día hoy y que el Espíritu de Dios no se irá como lo hace el sol. Despídenos hoy, nuestro Dios, en paz, y bendice nuestro diario caminar. Despídenos en paz, Señor.